Se acercan los cambios de año o de épocas, comienzan a reaparecer todas esas ideas escatológicas de el otro año sucederá, el otro año sí, o en esta era que comienza así, y por lo general esta es la época durante la cual muchas iglesias comienzan también a trabajar sobre el tema de lo que será el futuro y todo lo demás. Pero hoy vamos a recordar algunos aspectos esenciales sobre la promesa del Señor en su segunda venida, frente, digamos, a una de las ideas más difundidas, que es el tema del dispensacionalismo. Todo el tema del rapto secreto y todo eso. Vamos a estar estudiando el tema de esta segunda venida desde el capítulo 24 de Mateo. Lo primero que hay que decir es que estamos ante un sermón del Señor, una enseñanza del Señor, que es extensa. Si usted nota, en el capítulo 24 comienza el relato. ¿Cómo se nota cuando dice, cuando Jesús salió del templo? Es decir, todo el capítulo 23, la diatriba contra los escribas y los fariseos, fue un discurso del Señor en el templo. Cuando Él sale, comienza otra escena donde nos van a relatar ahora este discurso. Y se iba, y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? Ese todo esto es el templo. ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Dónde termina ese discurso? Ese discurso termina en el capítulo 25, en el versículo 46, donde dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Usted puede leer el versículo 1 del capítulo 26. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y cuando usted ve esa fórmula de conclusión, tiene que empezar a buscar dónde comenzaron todas las palabras que Él comenzó a decir. Están en el capítulo 24. Comenzando por esto, ya vemos la dificultad que genera para muchos la interpretación de este capítulo, porque por lo general no unen las parábolas del capítulo 25 y final del capítulo 26 con el mensaje. Por lo tanto, si usted ve, tienen un problema porque las parábolas están siendo precisamente una ilustración de la segunda venida. Cuando leemos el texto, nos damos cuenta que el Señor sale del templo. Los discípulos le presentan el templo y le mira, Señor, la grandeza de el segundo templo. Y el Señor les dice, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de eso, ellos caminan hasta el monte de los olivos. Hacen el recorrido que comprende varios kilómetros. Y después el versículo 3 nos dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos qué cosa, explícanos eso que dijiste en el templo. ¿Cómo es que el templo va a ser destruido de tal manera que no quede piedra sobre piedra? Explícanos eso, esa es la pregunta. Pero aquí hay que tener cuidado porque si uno lee atentamente, va a notar que hay dos preguntas. Ellos dicen, ¿cuándo sucederá esto? ¿Esto qué? Esto, el templo, lo que acababan de decir. ¿Cuándo sucederá esto que dijiste? La destrucción del templo. Pero además de ellos dicen, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Otras traducciones dicen de tu venida y del fin de este siglo. Entonces, basado en las dos preguntas que hay, aunque es una, el conector y, incluye esto y lo otro. Sea que los discípulos hayan estado plenamente conscientes de que eran eventos diferentes
o que simplemente por la gracia del Espíritu Santo quedó así, aunque ellos no entendieran. Lo cierto es que nosotros vemos que el discurso de Mateo 24 y Mateo 25 está respondiendo a dos cosas diferentes. El tema es que las está respondiendo entrelazadas. Y aquí es donde viene el problema. Muchas personas toman lo que se refiere a la destrucción del templo como señales de la segunda venida, y las señales de la segunda venida las mezclan y encontramos una gran confusión en cómo se interpreta el pasaje. El Señor dice, respondiendo esto les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera afirmación que el Señor hace es advertencia. ¿Y por qué? Porque está en el contexto de los falsos profetas. Dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. ¿A qué se está refiriendo? ¿A cuál de las preguntas? A la pregunta de la señal de tu venida y del fin del mundo. Entonces el Señor aclara, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Es decir, todavía no es el fin del mundo del que ellos preguntaron. Todavía no es la segunda venida, porque recordemos que el fin del mundo está asociado al evento de la segunda venida. Pero aquí va a usar una expresión interesante, porque aquí hay una metáfora del parto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Es interesante que esta imagen es la misma imagen que usa Primera de Tesalonicenses 5:3. Vamos a leerlo. Esto para mostrar que hay una unidad en el mensaje de la Escritura sobre las imágenes que se está utilizando. Primera de Tesalonicenses 5:3. Vamos a leerlo hasta el 3 para que vean la concordancia que hay entre el discurso de Mateo y el texto de Tesalonicenses. Y aquí van a unirse dos metáforas, la metáfora del parto y la metáfora del ladrón en la noche. Y aquí quiero que tenga en mente la siguiente pregunta. ¿De qué se trata o a qué se refiere la metáfora de como ladrón en la noche? El cómo es una similitud, pero ¿es una similitud de qué? ¿De la forma o del tiempo? Según se interprete esa metáfora, van a haber dos escatologías diferentes. Si es de la forma, es decir, de que venga sin que nadie lo note, entonces da cabida el tema de leer el rapto secreto, que es la famosa escatología premilenial. Pero si se toma como una metáfora del tiempo en que vendrá, es decir, sin que nadie lo sepa, ya no es entonces una escatología que dé un rapto secreto, sino que la segunda venida, el día y la hora, nadie lo podrá conocer. Tesalonicenses sigue usando las mismas metáforas que Mateo. Y él dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Si ve el así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Ahora, ¿cómo? Si nota que él explica una metáfora con la otra. ¿Cuál es la característica de los dolores de parto en la mujer?
que la mujer no sabe que vendrán o no sabe qué día y qué hora vendrán. O sea, así como la mujer no sabe, la mujer tiene la certeza de que vendrán los dolores de parto, pero no sabe en qué momento o en qué día o en qué hora se presentarán. Y dice, repentinamente, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como a ladrón. Dice, el día no les sorprenderá como un ladrón, en el sentido de que el día venga. Hay algo que es interesante, y es que el creyente vigilante estará preparado para la venida. Esas son las parábolas de las doncellas, del siervo vigilante, estarán esperando esa venida. Entonces, él viene a explicar, entonces os entregarán a tribulación. Dice, pero todo esto es solo el comienzo, es decir, no se refiere, estos eventos no se refieren a la segunda venida, es solo el comienzo. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, otra vez la expresión hasta el fin, que va unida ¿a qué? A la segunda venida. Será salvo, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin asociado a la venida. Entonces aquí nos da también el tema de la misión de la iglesia entre el periodo del ministerio terrenal de Jesús y el fin del tiempo. ¿Cuál será la misión principal de la iglesia? Dice, se predicará el evangelio. Entonces, la gran comisión con la que va a terminar Mateo es una responsabilidad esencial de la misión de la iglesia. De ahí la importancia de lo que se está iniciando con el tema del evangelismo, porque hace parte de la misión que el Señor tiene que encontrar realizando a la iglesia cuando Él vuelva. Ahora inicia una nueva sección por el conector que aparece en el versículo 15. Dice, por tanto, en conexión con lo anterior, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. Dice, cuando vean la abominación colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Esta es una profecía que está en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11, que básicamente hablaba sobre cuando el templo fuera destruido, cuando la abominación de la desolación llegara y atacara al templo. Algunas personas interpretan este texto refiriéndose como a la profanación que hizo Antíoco IV Epifanes en la época de los macabeos. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esa interpretación? Por la sencilla razón de que el Señor dice que eso todavía no había pasado. Así que no puede referirse al evento anterior de Antíoco, que fue cerca del 125 antes de Cristo, cuando Antíoco Epifanes profanó el templo, y después ahí se da la revuelta de los macabeos, que está en los libros apócrifos de los macabeos. Se da la guerra macabea y recuperan el templo y lo vuelven a dedicar. Pero aquí está hablando entonces de la primera pregunta. ¿Cuándo va a suceder el tema de la destrucción del templo? Y él le responde a sus discípulos: cuando ustedes vean, los que estaban ahí, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo,
¿qué van a hacer? Los que estén en Judea, huyan a los montes. La instrucción para los apóstoles y para los discípulos es: ustedes no van a participar en la guerra, porque ya el juicio sobre esta ciudad el Señor lo había dado. Si el Señor había dicho, por decreto divino el templo no permanecerá en pie, no quedará aquí piedra sobre piedra, es evidente que los discípulos no podían participar en una guerra con el intento de defender el templo, porque estarían en una clara rebelión contra el propósito divino. Eso no es regla general para toda participación bélica. El Señor le dice, cuando ustedes vean esta, no participen. ¿Por qué? Porque ya el templo está sentenciado. ¿Por qué razón el templo estaba sentenciado? Por lo que Hebreos va a explicar. Ya el sacrificio, el sacerdocio iba a ser Cristo mismo. Luego entonces no había necesidad del templo para el perdón de los pecados. El Señor viene diciéndoles entonces: el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Recuerden la estructura de la casa del siglo I. Es básicamente un cuadrado, tenía una entrada, y el tejado tenía una entrada lateral. Se subía al techo por una entrada lateral y la persona estaba arriba, de tal manera que cuando él bajaba estaba fuera de la casa. Lo que el Señor dice es: cuando estés arriba y veas, baja y no entres a la casa, porque el tema es tan urgente que no te dará tiempo de volver a salir para huir. Cuando tú veas eso, sal y huye. Es lo mismo que Sodoma. Sal y no mires atrás. Deja todo lo que esté ahí, porque es urgente la salida. Es la misma imagen. Y él dice: pero ay de las que estén encintas y de los que estén criando en aquellos días. Porque evidentemente, en una imagen de guerra, una mujer embarazada o una mujer con un niño recién nacido, es muy complicado para poder huir rápidamente de una situación tan apremiante como esa. Y él dice: y orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación. Y aquí viene el otro texto que es complicado. Algunas personas interpretan esta tribulación como antes del famoso rapto secreto. Pero esta sección está hablando de que la gran tribulación de la que se está mencionando aquí es cuando vean la abominación desoladora. Es decir, la destrucción del templo. ¿Eso sucedió cuándo? En el año 70, cuando el general Tito atacó Jerusalén, derrotó la ciudad y efectivamente destruyó el templo. Creo que era Tito Flavio y el hijo de Vespasiano. Pero tenemos ya en la historia el cumplimiento de esa primera parte. El templo efectivamente fue destruido en el año 70. Exactamente una generación después de la muerte del Señor. Y esto es bien significativo porque recuerden que el día que el Señor fue entregado, la misma nación dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pasó una generación y el Señor castigó a esa generación. Así que si aquellos... Ahora, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Aquí hay un problema con la forma literalista que algunas veces se lee la Escritura. Recordemos que estamos frente al lenguaje escatológico y apocalíptico que es simbólico. Esta expresión, como no ha sucedido ni habrá, se encuentra también en Isaías, en Jeremías y en los profetas. La expresión, por ejemplo, que vamos a encontrar más adelante, donde dice que los cielos caerán y las estrellas serán conmovidas, aparece para la destrucción de Babilonia, en Isaías. Y evidentemente, cuando fue destruida Babilonia, ni se cayó el cielo, ni las estrellas tampoco se cayeron, porque si no, no estuviéramos aquí. Entonces, la interpretación literalista del lenguaje escatológico
no es consecuente con el texto. Son imágenes como dolores de parto, como un ladrón, como estrellas que se caen del cielo, para dar a entender que se tratará de un evento gigantesco y de grandes connotaciones. Pero no quiere decir que literalmente se vaya a caer una estrella. Que eso quede claro, ni que el sol se apagará, porque si eso sucede, todos sabemos que hasta ahí llega la historia de la humanidad. Entonces, él, refiriéndose a esta tribulación, dice que no habrá algo semejante. Pero hay algo interesante, dice, y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. Pero refiriéndose a nadie, ¿de quiénes? De los que estén en Judea y de los que estén en Jerusalén. Entonces ese nadie no es un nadie universal, porque antes nos dijo, los que estén en Judea, huyan. Cuando él dice, no fueron, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Ahí es literalmente salvarse de la muerte, o sea, de la destrucción de Jerusalén y de Judea. Pero miren lo interesante, pero por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. Luego entonces, ¿qué puede inferir uno de esa expresión? Que los escogidos estarían ahí, dado que por causa de ellos dicho castigo sería acortado. O sea que sí estuvieron en esa tribulación, y de hecho muchos creyentes murieron en la invasión del templo. Muchos judíos creyentes quedaron ahí, por alguna razón desobedecieron la orden del Señor de irse y murieron. Pero el Señor también dijo, para que no todos murieran, esos días serían acortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Se acuerdan lo que vimos sobre los falsos profetas? Harán señales y milagros. Ya explicábamos Deuteronomio. Si se cumple, de todos modos, no le creas. Mátalo, porque es un falso profeta. Dice, versículo 25, inicia otra pequeña sección donde uno puede notar que ahora está hablándoles de la segunda venida. ¿Sí ve cómo va entrelazado el tema? Acaba de hablar del templo, pero como la pregunta va unida, les dice, ahora los manda a la segunda venida. Dice, ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. Mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque, y vuelve el lenguaje de la metáfora, porque así como, una comparación, una similitud, así como el relámpago sale del oriente y resplandece en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es la característica de un relámpago? Que se ve. Dice, elemental, ¿no? Mi querido Watson. Sí, un relámpago por lo general se ve. Y él está diciendo, es un relámpago que se verá de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. Por lo cual uno puede concluir que esa segunda venida será visible para todos, no secreta, visible para todos. De un extremo de la tierra al otro. Y además, por lo general, el relámpago se oye. También todo el mundo verá, escuchará. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Otra metáfora de, ya un poco no tan agradable, pero es una metáfora del juicio, porque implica la gran cantidad de cadáveres que habrá cuando el Señor ejecute su sentencia de juicio. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿cuál tribulación está hablando aquí? ¿Saben? No, miren esto, de aquellos días, está hablando de la primera tribulación.
El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Solamente quiero ponerles un texto de ejemplo, Isaías 13:10. ¿Quién lo puede leer? Isaías capítulo 13, versículo 10. En ese momento, esa metáfora o esa expresión escatológica se utilizó para el juicio contra Babilonia, la Babilonia histórica. Y el Señor se usa en el profeta la misma expresión. ¿Quién lo puede leer? Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Si usted lee el título que aparece en los capítulos, dice el juicio contra Babilonia. Ahora, todos sabemos que eso no fue literal. ¿Por qué? Porque sabemos que Babilonia fue destruida, pero el cielo no se cayó. O sea que la expresión del juicio era una expresión en sentido figurado. Pero ahora nos está hablando de la segunda venida del Señor y usa el mismo lenguaje figurado para hablar del juicio. Pero evidentemente que ahora sí entendemos que esta imagen dará fin a la historia como nosotros la conocemos, porque será la segunda venida. Entonces aparecerá una señal en el cielo. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ahora, la señal del Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Daniel, ¿se acuerdan? El Hijo del Hombre apocalíptico de Daniel. Estamos en el mismo tema. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Hechos, ¿se acuerdan cuando el Señor asciende? Dice, así como han visto al Señor ascender, así vendrá del cielo. Todo ojo le verá, dice también otro Tesalonicenses. Dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, expresión que aparece mucho en Apocalipsis sobre el juicio universal, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, el Señor va a ilustrar todo esto que Él está diciendo. ¿Y cómo lo va a ilustrar? Con parábolas. La parábola va a hablar de la venida, de lo mismo. Y de la higuera aprended la parábola. La parábola de la higuera es la primera que se nos presenta. La parábola tiene un punto de comparación, hay que recordar eso. Un punto principal de comparación. No es que todos los detalles y cada mínimo detalle tenga un significado específico. ¿Cuál es el punto de comparación? La venida, la respuesta de lo que está hablando. Y él dice, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Puertas es imagen del juicio. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en las puertas de la ciudad se hacían los juicios. Esas son las imágenes. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Recuerden que está mezclando las dos respuestas. Todo esto, lo que sucedió en la primera generación fue la destrucción del templo. Cuando ustedes vean esto, tendrán, digamos, una señal que les enviará hacia que esto primero se cumplió, esto segundo se cumplirá. Pero las señales no están dadas de tal manera que uno comience a sacar cábalas. Pasó en el año 70, multiplico tal y me da el día de la venida. No, las señales no están construidas de esa manera. La parábola les va a hablar de la vigilancia. Todas las parábolas, las que vienen, las parábolas de las vírgenes, las parábolas de los talentos,
Va a hablar de la vigilancia, la responsabilidad del creyente de estar atento. ¿Por qué? Porque precisamente no sabe el día y la hora, el tiempo. Dice, y el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora, note a qué se está refiriendo. Día y hora. O sea que la parábola es ilustración de qué cosa? Del día y de la hora. No del modo, sino del tiempo. Y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo fue el juicio en los días de Noé? Noé predicó, ¿cierto? Dios le anunció, vendrá un diluvio. Noé predica, dura 400 y más años predicando. Nadie oye, al final termina de construir el arca. Y el arca tenía una particularidad. La puerta la cerraba el mismo Señor. Son detalles. Dice, bueno, entren. Y el Señor cerró la puerta. Nadie de los que estaba afuera pudo entrar después de que el juicio comenzó. Ahora, ¿qué nos dice eso? Que hay un solo juicio. Un tiempo definitivo. Se acabó el tiempo de la predicación de Noé. Vino el juicio del diluvio. Sin que nadie de esa generación lo esperara, a pesar de que Noé venía predicándolo hacía mucho tiempo. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Qué nos está diciendo el texto? Para la humanidad todo transcurría divinamente, todo estaba normal. La gente seguía en su fiesta, todo el mundo se casaba, que es como una imagen de la cotidianidad. Hay matrimonios, se casan, todo el mundo en sus casas, y dice, y cuando nadie se lo esperaba, sucedió aquello que Noé había dicho, el juicio. Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es una imagen de nuevo, no de la forma. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dio cuenta del diluvio. No hubo nadie que pasara por alto y después, cuando vieron el diluvio, entendieron, lo que decía aquel que considerábamos loco, sucede que está aconteciendo, pero ya era demasiado tarde. Esa es la imagen del mundo frente a la predicación también de la iglesia hoy. Todo el mundo dice, estos llevan 2000 años diciendo que el mundo se va a acabar y nunca se acaba. Y a esa pregunta incluso ya se enfrentó Pedro cuando dice, pero es que, ¿dónde está la promesa? Ya está tardando. Y el mundo sigue igual, diciendo, pero es que lo que ustedes dicen que ya viene, se demora y se demora y se demora. Pero el Señor dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Cuál es el contexto de esto? El contexto de como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Unos estaban en el arca, otros estaban fuera del arca. Los que serían dejados serían los que van a padecer el juicio. Y evidentemente los que no serían los que el Señor va a salvar. No se refiere el texto o no puede entenderse como un evento que nadie verá, que será secreto o cualquier cosa. Y que además se refiere a un único evento, que es el de la venida, no otro. ¿Cómo lo sabemos? Pues el texto sigue diciendo, por tanto, que es un conector lógico de consecuencia, por tanto, ¿qué debemos hacer? Velad, porque no sabéis
¿Qué es lo que no sabemos? El día que vuestro Señor viene. El día, tiempo. Porque, comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche, ¿sí ven cómo la metáfora es muy específica en que se está refiriendo al tiempo de la venida? La expresión es la siguiente: si el dueño de la casa sabe el día y la hora en que el ladrón va a entrar, ¿qué hace? Lo espera. Las parábolas son muy sencillas, ¿verdad? Si yo sé que un ladrón va a entrar, ¿a qué día y a qué hora? Lo espero con el bate. Esa es la metáfora que el Señor está usando. Dice, cualquiera que sepa que un ladrón va a entrar, y a qué hora va a entrar y por dónde va a entrar, lo espera, sabrá, estará ahí. Dice, pero nadie nunca va a poder saber ni el día ni la hora, porque eso está reservado para el decreto divino. Ya, punto. Entonces él dice, por tanto, velad. Como usted no sabe cuál es el día ni la hora, quiere decir que todos los días usted debe vivirlo como si ese fuera el día y la hora. Y eso es lo que ilustran las parábolas. Dice, estad siempre atentos, vigilantes, que el Señor nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo. Y aquí es donde hay que hacer un énfasis, o más bien una corrección a la forma como se está viendo la escatología. La escatología muchas veces se presenta como un escapismo a las dificultades temporales. Pero realmente el Señor nos dice es todo lo contrario. Dice, debemos estar haciendo lo que el Señor nos delegó que hiciéramos. Debiéramos estar cumpliendo nuestras responsabilidades. Hoy se le está enseñando a las personas, esté pendiente del periódico, esté pendiente de Israel, esté pendiente del volcán, de la guerra, de esto, de lo otro. Y la persona vive angustiada, creyendo que ya esa es la última señal y nunca va a saber. Pero sí va a vivir distraída, leyendo todos los periódicos para hacer cábalas y buscando cuándo es el momento y no sé qué, y calculando una cosa y calculando la otra. Así estilo como una mente brillante, recogiendo y haciendo todos los periódicos y poniendo todo. Y al final todos esos cálculos no le van a servir de nada y habrá perdido el tiempo que el Señor le ha dicho que use predicando, enseñando y viviendo como Él le ordenó vivir. Ese es el tema. Dice, pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso, también vosotros, ¿sí ven? Aquí está el mandato para nosotros. También vosotros estad, ¿qué? Preparados. Preparados. ¿Y cómo es estar preparados? Bueno, para eso él da la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Ya ven? Dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis. Dice, calcularon todo y al final el día y la hora que menos lo esperan, vendrá. Porque nadie va a poder calcular eso. Vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su casa para que les diera comida a su tiempo? ¿Sí ven? Siempre está hablando del tiempo, el tiempo, el tiempo. Y dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Lo encuentre haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, que ya lo dijo, predicar el Evangelio hasta el fin del tiempo. Dice, dichoso aquel siervo, y el versículo 47, de cierto os digo que lo pondrá sobre muchos bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¿Sí ve la comparación? El siervo vigilante hace lo que su amo le ordena todos los días,
a pesar de que su amo no esté presente, y no simplemente porque lo vea, sino porque es fiel y prudente. Dice, pero el otro, el malo, dice, mi Señor tarda en venir. La promesa tardará, el juicio será otro día. Dice, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Las parábolas que siguen, que no las vamos a revisar, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, es otra ilustración de fieles e infieles. Son vírgenes sensatas e insensatas, fieles e infieles. Y un siervo sensato y otro insensato. Uno que sí usa lo que el Señor le encomendó y produce, y otro que esconde. Para terminar, en el versículo 31, y note algo, las parábolas comienza el capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a. El reino de los cielos se asocia a la segunda venida. Entonces esta parábola, algunos dicen que es una parábola de Israel, pero la misma parábola dice que es una comparación del reino de los cielos, no de Israel como nación histórica en ese momento, porque ya está hablando de la segunda respuesta. El versículo 14 vuelve a decir, porque el reino de los cielos es como un hombre que emprende un viaje. Se habla de la primera ascensión de Cristo, y ¿qué estamos esperando? La segunda. El versículo 31 que finaliza es el del juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria, el juicio. Y hace la división de las ovejas y los cabritos, los sensatos y los insensatos, los fieles y los infieles. Y después comienza ya la imagen que conocemos, unos a la derecha, otros a la izquierda, y les va diciendo, ustedes hicieron esto, esto y esto, y unos responden, Señor, ¿pero cuándo? Bueno, cuando le hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y los otros dirán, pero es que nunca te vimos en esas circunstancias. Dice, cuando no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Entonces nosotros vemos cómo la escatología de la Biblia realmente es muy sencilla. Prácticamente lo que hicimos fue leer el texto con cierto detenimiento y conectando ciertas cosas con otras, pero casi que ni es necesario un mayor comentario, sino simplemente aprender, digamos, algunas metáforas que están ahí. Pero lo que podemos concluir es que la escatología nos debe llevar ¿a qué? A la responsabilidad, a discernir los tiempos, a utilizar el tiempo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, a estar permanentemente preparados, vigilantes, usando los talentos que Dios nos dio, las habilidades que Dios nos dio, cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado, para que seamos considerados siervos dignos. Miren que todas las parábolas al final terminan en una sola cosa, la responsabilidad personal de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El Señor no nos ha mandado a estar mirando las señales de los cielos, las estrellas que aparecen, los noticieros y todos los vaticinios que salen, sobre todo los fines de año, porque esta es la época donde salen todas las profecías, el otro año no sé qué, y el otro año sí sé cuándo. Yo digo lo mismo que dice el Señor, no le crean, es mentira, nadie sabe el día ni la hora, así de sencillo. ¿Qué tiene que hacer usted? Sea un siervo fiel, prudente, vigilante, que el Señor le encuentre haciendo lo que le ordenó hacer. A ninguno de nosotros se nos llamó a estar
con un telescopio mirando las señales de los cielos para ver si ya viene o no viene. No, se nos mandó a vivir en este mundo responsablemente, utilizando los talentos que el Señor nos dio para su gloria y punto. El resto no es de nuestra incumbencia, de estar ocultando tiempos y momentos y fenómenos y todo lo demás, porque nunca sabremos cuándo será ese día, pero sí sabemos con certeza que ese día vendrá y seremos juzgados. Todo el mundo estará frente a Cristo en ese día, y que el Señor ese día nos encuentre como buenos siervos, fieles. Ese es el mensaje.